Pocas semanas después que Apple lanzó su primer iPhone, le preguntaron al CEO de Microsoft cuál fue su reacción tras verlo. $500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard. $500, el teléfono más caro del mundo, y no es atractivo para ejecutivos porque carece de teclado. Hoy, Apple es la tercera empresa más valiosa del mundo, en buena parte gracias al despampanante éxito del iPhone. El futuro de la tecnología es impredecible. Frente a un tema así de peliagudo, hágase asesorar por un experto. Para eso está el grupo Avance, así con Z, desarrollo de sistemas, equipamiento tecnológico, videovigilancia, marketing y diseño, asesoría tecnológica, outsourcing de tecnologías de información, telemetría y videoanalítica. One small step for man, one giant leap for mankind. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. Durante el cuarto milenio antes de Cristo, un grupúsculo de agricultores que se llamaban a sí mismos gente de cabeza negra dio forma a la que podría ser la primera civilización compleja. Eran los sumerios, los mismos que vimos el episodio pasado inventando la escritura por las mismas fechas. Esa sincronía temporal no es coincidencia. La escritura es lo que permitió la administración de entidades políticas y económicas sofisticadas y que el conocimiento se acumulara en lugar de extinguirse junto con la vida de quienes lo habían adquirido. Hasta entrada la segunda mitad del siglo XIX, no sabíamos ni siquiera de la existencia de los sumerios. Solo entonces, un arqueólogo alemán advirtió que las tablillas más antiguas de cuneiforme exhibían una lengua no semita. Hubo que esperar hasta 1877 para que alguien se animara a la primera excavación a gran escala. De acuerdo con la mitología sumeria, el Tigris y el Éufrates eran en su origen resultado de la masturbación del dios Enki, que con su semen llenó los lechos vacíos. Respetaron hasta por ahí nomás la eyaculación divina porque drenaron las áreas pantanosas ubicadas en las zonas bajas de lo que varios milenios más tarde los griegos llamarían Mesopotamia, entre ríos. Con tierras extra fértiles para sembrar a piacere, lograron excedente suficiente para estructurar un animado comercio y tanta gente no dedicada a producir comida que incursionaron en la creación de textiles, alfarería, codificación de leyes y otras bondades de la vida post-cavernas. Hacia el 3300 a.C., alguien descubrió la maravilla resultante de mezclar cobre y estaño en proporciones cercanas al 88 y 12%, y dio así puntapié a la Edad de Bronce. Claro que el metal ya había sido inventado siglos antes en el sur de Europa. A los iraquíes les encanta que esta tromba de innovación haya ocurrido en sus pagos. En 2016, el ministro de Transportes se excedió con la exaltación y afirmó que hace 7 milenios los sumerios construyeron un cosmódromo en Di-Kar, desde donde sus naves espaciales volaban a otros mundos. History begins from Sumer. التاريخ يبدأ من سومر. كان يتكلم عن أولى المطارات التي أنشئت في كوكب الأرض أنشئت في هذا المكان. إن هذا المكان هو أأمن مكان. Ahora bien, dije que los sumerios podrían ser la primera civilización compleja. Sucede que hay otro candidato.
En torno al 3300 a.C. comenzó a tomar forma en el actual Pakistán la civilización del Valle del Indo, el río que le da nombre a India y que, sorry my friend, ya no queda en India. Llegaron a alardear de ciudades de quizás 40.000 habitantes, en el caso de Mohenjo-Daro y Harappa. Daría de sobra para describir en detalle su relación comercial con Mesopotamia, sus creencias y costumbres, de no ser por un gran inconveniente. Sabemos poco porque, como vimos en el episodio anterior, no se ha descifrado su escritura. Ni siquiera estamos seguros de que esos símbolos breves sean escritura. Es posible que la magnífica civilización del Valle del Indo nunca superara la prehistoria. De lo que sí estamos seguros es que dominaban el oficio de la cerámica. Si no me cree, pregúntele a Karl Martin. En 2013 compró una vasija por menos de 4 libras y la usó durante 5 años para su cepillo de dientes hasta que se enteró que data del 1900 a.C. en el Indo. A partir de más o menos el 1800 a.C., el clima en el Indo se volvió más frío, los monzones más débiles y la escasez de agua condujo a la dispersión de sus habitantes. Y así nomás quedó en este podcast como un miserable minuto volador. Así que concentrémonos en los letrados moradores de Mesopotamia, a quienes tanto mejor conocemos. Con el paso de los siglos, afloraron en Sumeria varias docenas de ciudades-estado independientes, separadas por canales y marcas de piedra. Cada una se centraba en un templo dedicado al dios o diosa patrón de la ciudad y era dirigida o bien por un gobernador sacerdotal o bien por un rey estrechamente vinculado a los ritos religiosos. Las más conocidas son Ur y Uruk. Según el Génesis, Abraham nació en Ur-Kasdim, a veces traducida como Ur de los Caldeos, que posiblemente es otro nombre de esta urbe sumeria. En ese entonces besaba la costa del Golfo Pérsico, pero hoy la acumulación de sedimento de los dos venerables ríos la tienen a 230 calurosos kilómetros tierra adentro. En Uruk no vivió patriarca bíblico alguno, pero sí, en torno al 3200 a.C., lo hizo Kushim, candidato a la persona más antigua cuyo nombre conocemos. Lo encontramos citado en varias tablillas de arcilla que registran transacciones de cebada. Claro que algunos piensan que Kushim refiere a un cargo público o institución y no a un individuo. Cualquiera sea el caso, cometió el primer error matemático del que se tenga noticia. Una tablilla indica que un cuenco ladeado, que equivale a 5 cuencos, al dividirse por la mitad, sigue siendo un cuenco de lado. Ya ve, las fracciones generando dolores de cabeza desde el alba civilizatoria. En ese mundo de cieno oscuro, abrazado por el sol y llano hasta donde se pierde la vista, no sorprende que la respuesta arquitectónica de aquellas ciudades-estado haya adquirido la forma de zigurats, suerte de colinas postizas que permiten acercarse al astro rey y levantarse un poquito por sobre ese océano húmedo de Légamo. De esa arquitectura no es mucho lo que se mantiene en boga, pero en otros planos los sumerios siguen muy presentes. Tal es el caso del sistema sexagesimal, en base 60 y no en la más habitual base 10. Sigue vigente en la división de la hora, en las coordenadas geográficas y en los ángulos. Para gente como nosotros, con sensibilidad decimal, el sistema sexagesimal parece diseñado para complicarnos la vida. Pero abstráigase por un momento de su experiencia y trate de pensar con plena objetividad. Cuesta, porque tras toda una vida operando en base 10, uno tiende a asumir que ese es el sistema natural, el mismo que usaría cualquier inteligencia extraterrestre. No es así.
Usamos base 10 no por alguna propiedad inherente a la decena, sino solo porque esa es nuestra cantidad de dedos. De hecho, dígito viene de digitus, dedo en latín. La base 60 que escogieron los sumerios es de hecho más ventajosa porque es divisible por 2, 3 y 5. Y todos sus múltiplos, obvio. En algún punto entre el 2800 y el 2500 a.C. vivió Gilgamesh, rey de Uruk. Es el sujeto que glorifica el Poema de Gilgamesh, escrito en torno al 1800 a.C., la más antigua obra relevante de literatura. Conocimos su contenido en la década de 1870, cuando George Smith afrontó la labor de traducción. A medida que procesaba el cuneiforme en su oficina del Museo Británico, iba cayendo en la cuenta de que contenía una versión prebíblica del diluvio universal. Fue tal su excitación que saltó de su asiento y empezó a correr y a quitarse la ropa. Fue muchos siglos después que se escribió que esta leyenda reemergería con aspectos casi calcados en el libro del Génesis. Claro que los detalles precisos dependen de qué versículo uno examine. Uno señala que duró 40 días, otro 150. Un versículo consigna que Noé, por entonces de 600 años de edad, metió una pareja de cada ser viviente. Otro, casi pegado, afirma que 7 de cada animal puro y 1 de cada impuro. Cualquiera sea el pasaje que uno lea, la Odisea de Noé fue la principal línea de defensa de un fiscal de Suiza que en 1478 acusó a juicio a un tipo de coleóptero por ocasionar las de Kiko y Caco en las cosechas. Dado que los acusados no comparecieron, vaya sorpresa, se les designó a un tal Truin Fricker como abogado defensor. En tanto criaturas de Dios, afirmó, ellos también tenían derecho a vivir. El fiscal contraargumentó que Noé nunca los invitó a su arca y que viajaron colados en calidad de polizontes. El fiscal ganó y se decretó que los coleópteros debían ser proscritos, exorcizados y maldecidos, y que donde quiera que se trasladaran, sus números debían disminuir. De acuerdo con la Lista Real Sumeria, Gilgamesh fue el 29º gobernante, sin contar a los prediluvianos. Se mantuvo durante 129 años en el trono, un lapso que le puede parecer inverosímil, hasta que oye hablar de Enmenlu Ana, quien habría regido durante 43.200. Cuando por fin Gilgamesh estiró la pata, los habitantes de Uruk desviaron el flujo del Éufrates para enterrarlo bajo el lecho y que no fuera jamás encontrado. Tras un hallazgo de 2003, arqueólogos alemanes conjeturaron haber sorteado estas precauciones, pero no han confirmado que esa tumba pertenezca en efecto a Gilgamesh. Mientras los sumerios sembraban el sur de Mesopotamia, hacia el 2600 a.C., los asirios comenzaron a florecer como entidad independiente en el norte de lo que hoy es Irak. El mérito de inventar el concepto de civilización no era suficiente para infundir respeto en aquellos años violentos. En 2271 a.C., Sargón conquistó tanto a sumerios como asirios e instauró el primer imperio de la historia, el acadio. Quedaron así bajo el paraguas del mismo gobernante los sumerio-parlantes y quienes hablaban acadio, idioma que sí era semita y parte de la gran familia lingüística de Medio Oriente. Como suele suceder con los grandes entre los grandes,
La biografía de Sargón está sobresazonada por halos de leyenda, de acuerdo con una supuesta autobiografía descubierta en un texto asirio. Mi madre, suma sacerdotisa, me concibió, en secreto me parió, me dejó en una cesta de junco, con betún selló mi tapa, me echó al Éufrates, que se alzó sobre mí. El río me transportó y me llevó a Aki el aguador. Aki el aguador me tomó como su hijo y me crió. Aki el aguador me nombró su jardinero. Aunque yo era jardinero, la diosa Ishtar me concedió su amor. ¿Un bebé abandonado en una cesta en el gran río? Ya ve, no solo en el poema de Gilgamesh encontraron inspiración los redactores del Antiguo Testamento. Cuando Saddam Hussein celebró su cumpleaños en el marco del Festival Internacional de Babilonia de 1990, se organizó una reconstrucción de época y un bebé Saddam descendió por un arroyo flotando en una cesta. Un reportero de Time lo describió como Moisés restaurado, pero ¿por qué Hussein hubiese querido compararse con un líder judío? El reportero no captó que el homenaje era a Sargón, 1000 años anterior a la leyenda mosaica del Éxodo. Usted se podrá quejar que Sargón no tiene la más remota relevancia en su vida, pero fíjese que la primera evidencia de la semana de 7 días data de un decreto suyo. Lo más probable es que la cifra respondiera a los 7 principales cuerpos celestes, los 5 planetas visibles a ojo pelado más la luna y el sol. El posterior calendario judío y luego el romano son casi con seguridad herederos directos. En el caso de Roma, la raíz planetaria quedó estampada en los nombres. Lunes, día de la luna. Martes, de Marte. Miércoles, de Mercurio. Jueves, de Júpiter. Viernes, de Venus. Sábado, de Saturno. El domingo era el Dies Solis, día del sol, más tarde renombrado por los cristianos Dies Dominicus, día del Señor. El Sunday inglés conserva el origen estelar y lo mismo las otras lenguas germánicas. Zondag, En neerlandés, Sonntag, en alemán, Söndag, en sueco, Söndag, en danés y noruego, Sunnudagur. en islandés. Tuesday, Wednesday, Thursday y Friday son las adaptaciones germánicas a sus propios dioses equivalentes: Tyr, Woden, Thor y Frigg. Como a la iglesia nunca le gustaron estas paganerías, en la antigüedad trataron de sustituirlas por una serie numérica. Prima feria, lunes, secunda feria, martes y así. Prendió en toda la península ibérica, pero el triunfo definitivo solo ocurrió en Portugal, ejemplo de cómo las áreas periféricas tienden a conservar arcaísmos desaparecidos en el centro. Y Sargón es no solo padre del concepto de imperio, sino también abuelo de la literatura. El primer autor o autora conocido que firmó un texto con su nombre fue su hija, Eneduana, por él designada alta sacerdotisa de la diosa de la luna en Ur, probablemente con el objetivo de cimentar los lazos entre su religión y la Sumeria nativa. Eneduana escribió un conjunto de himnos como este sobre la ciudad de Isin. Lugar donde los grandes dioses cenan, llenos de grandeza y espanto. Todos los dioses Anuna asisten a tus grandes accesos de alcohol. A través de los babilonios, estas piezas influyeron e inspiraron los salmos bíblicos y los himnos homéricos griegos. La unificación que encabezó Sargón se trató de un honor más bien breve. En solo 180 años, el poder acadio cedió ante los estragos ocasionados por la sequía y ante los ataques de los gutis, nativos del noroeste del actual Irán. Es el inicio de los años oscuros de Mesopotamia.
los restos de Akkad, la capital imperial, nunca han sido encontrados. Así que ya sabe, si su plan de vida incluye rivalizar con Indiana Jones, ahí le dejo una idea de por dónde partir. Los mesopotámicos, desde luego, lograron reponerse de sus años oscuros. Hacia 1894 a.C., los amorreos fundaron la ciudad-estado de Babilonia. Se hicieron cargo de los despojos del desaparecido imperio acadio y restauraron el orden. Al parecer, este nuevo clima se reflejaba en el estado de ánimo reinante, pues de estos años data el chiste más antiguo conocido. Algo que nunca ha ocurrido desde tiempos inmemoriales. Una mujer joven que no se tiró un pedo en el regazo de su marido. Fiel testimonio de que cierto tipo de humor ni en 4 milenios pasa de moda. Quien transformó a Babilonia en un imperio hecho y derecho fue Hammurabi. Su gobierno, iniciado en el 1792 a.C., impuso una administración central con un sistema de tributos operativo, impresión de huellas digitales en sellos de contrato inclusive. A golpes de espada, unificó bajo una única administración las ciudades-estado, incluyendo a los asirios, sus poderosos vecinos del norte. También Larsa, que había absorbido a Isin poco antes. La ciudad-estado Isin perdió así la capacidad de implementar su peculiar ejercicio del poder. Cuando los presagios predecían la muerte de un monarca, con los eclipses por ejemplo, se nombraba durante 100 días a un sustituto, suerte de monigote animado cuya única función era sortear el desastre. Transcurrido el plazo, él y su esposa eran sacrificados ritualmente y el rey reasumía funciones. Cuando un mal vaticinio ensombreció el porvenir de Erra y Miti, nombraron en ese puesto a Enlil Bani, su jardinero. El imprevisto fue que Erra y Miti murió justo en ese interregno, mientras comía sopa caliente en sorbitos. El jardinero se encontró de carambola con un reino a sus pies y gobernó durante los siguientes 24 años. El paso de Hammurabi a la posteridad quedó ratificado con su código de leyes que sistematizó y perfeccionó las normas previas de sumerios, acadios y asirios. Aunque lo de perfeccionar podemos sentarnos a debatirlo. La aplicación de las leyes variaba según la clase social y el género de los involucrados. Si un hombre mataba a una sirvienta embarazada, era castigado con una multa, pero si la asesinada era una embarazada libre, su propia hija sería ejecutada. A los hombres se les toleraban las relaciones extramatrimoniales con sirvientas y esclavas, pero las mujeres descubiertas en aventurillas eran atadas y arrojadas al Éufrates junto con sus amantes. Las mujeres eran propiedad de los hombres y la violación de una era por consiguiente castigada como daño a la propiedad privada. El texto definía además la violación a la mujer como un crimen de adulterio por parte de ella y la condenaba a muerte por ahogamiento bajo agua. La serie Eras una vez el hombre menciona otro artículo incompatible con el movimiento Me Too. Si uno mira a la mujer de otro, deberá ella misma arrojarse al río. La cantinera, así con A, que vendiera cerveza con sobreprecio, era también castigada a morir ahogada. Precio, por lo demás, que debía ser bajo la forma de trueque por cebada. Vender cerveza a cambio de oro o plata recibía la misma sanción. Muy patriarcal, sin duda, pero a los hombres tampoco les salían baratas todas las transgresiones. Si un hijo era sorprendido golpeando a su padre, se le cortaba la mano. Si una falla en una casa mal construida mataba al hijo del dueño, era el hijo del constructor el ejecutado, aun cuando ni pito tenía que tocar en la macana. Al médico que metía la pata con el bisturí se le cortaban las manos. Y también,
Si un señor aparece en un proceso para presentar un falso testimonio y no puede probar la palabra que ha dicho, si es un proceso capital, tal señor será castigado con la muerte. No, en la antigua Babilonia no había lugar para las paparruchas. El código decretaba también que los acusados de hechicería serían sumergidos en un río y absueltos solo si sobrevivían. Es un temprano ejemplo de ordalía, un método probatorio que se volvió popular en la Europa medieval. Por algún motivo desconocido, este listado de 281 preceptos salta del 12 al 14, tal como aún lo hacen varios aeropuertos con sus puertas de embarque o aviones con las filas. Fíjese la próxima vez que vuele. Puede tratarse de un simple descuido, pero también podría ser que la superstición es así de antigua, o incluso que la triscaidecafobia nace de esta omisión. Tras esos 281 inmisericordes artículos, sigue un largo epílogo con toda suerte de maldiciones de parte de lo más granado de los dioses del panteón para quien los deshonre o altere. Por ejemplo, que Bel determine como su destino un reino de suspiros, días escasos en número, años de hambre, tinieblas sin luz, la muerte mirándolo a la cara, la destrucción de su ciudad, la dispersión de su pueblo, el arrebato de su dominio, la eliminación de su nombre y memoria de la tierra. Así, una cosa poca. La grandeza que propició a Hammurabi fue efímera. Tras su muerte, el imperio babilonio se redujo a una sombra. Tema para el siguiente episodio de Historia Freak. Esta entusiasta incursión sonora cuenta con el apoyo vocal de Hernán Melgarejo, Mario Hitchfeld y Paula Aguirre. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.